Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos. Me presento, me llamo Olivier Soumamis, como lo escuchan, soy francés, nadie es perfecto, y soy especialista del management intercultural. Y como ya vieron varios videos míos, pues voy a seguir. Cada semana subo un video y cada semana les hablo de un tema específico para que ustedes puedan preparar mejor su proyecto de vida al extranjero, donde vayan, es aplicable a cualquier país, no hablo de un país en particular, pero más bien de cómo prepararse para cambiar de vida, porque el cambio, o sea, querer ir a vivir en otro país es un cambio fuerte en una vida y merece prepararlo, ¿no? Pensar bien, hacerse las buenas preguntas, etcétera. Así que yo les doy algunos tips en cada video que les puede hacer reflexionar, hacer pensar, ver si están listos, si se hicieron ese tipo de preguntas, etcétera, ¿no? Antes de empezar con el tema de esta semana, los invito a suscribirse a mi canal y sobre todo de dar clic en la pequeña campaña que está al lado de la suscripción, del botón de suscripción, y así recibirán las notificaciones de cada video que subiré, y como ya les comenté, subo un video cada semana. Ok, dicho eso, el tema de hoy, mi punto de partida del tema de hoy es un dicho mexicano, pero que creo que muchos latinos conocen, que debe estar en otros países. Y el dicho dice eso, lo dice así, dice: al país que fueres, haz lo que vieres. ¿Ok? Así que ese es mi punto de partida para hablarles de algunos puntos precisos. Así que en sí el dicho está bien, es decir, que efectivamente al país que fueres, haz lo que vieres, es decir, que la primera actitud que hay que tener es ser humilde y observar y escuchar más que hablar. Uh, Tomar el punto, o sea, decirse que, bueno, a ver, voy a aprender de ellos. Estoy en cualquier país, estoy en Japón, estoy en Vietnam, en Bali, en México, en Portugal, cómo funciona la gente de aquí. Así que para entender eso, para entender cómo, o sea, si quiero adaptarme a la cultura del país, pues tengo que entender primero esa cultura. Así que para entenderla, pues tengo que observar. Ya llegué, estoy en el país, y observar y escuchar cómo la gente habla, de qué habla, cuáles son las palabras que utilizan, y observar su comportamiento, cómo se saludan, cuáles son las relaciones interpersonales en ese país. Y todo eso son elementos que observando van a absorber y que van a ser suyos y ya estarán en ese proceso de adaptación. Poco a poco se van a lo que se llama aculturar. Ahora, el punto importante es que jamás perdemos la cultura de donde venimos, nuestra cultura de origen. Esa está grabada en el mármol, en nuestro subconsciente, y es el resultado de toda una educación que empezó en la casa desde bebé, o sea, que empezó en la casa con nuestros papás, que nos transmitieron nuestros códigos, nuestros valores, nuestras normas culturales. Y después la escuela, también la escuela nos culturiza, ¿no? O sea, en México cada lunes en las escuelas hay el saludo a la bandera, hay que cantar el himno nacional. Eso es volverte mexicano, ¿no? Poco a poco. Y cada país tiene sus reglas sociales, sus normas sociales. Así que bueno, o sea, el punto es que no tener miedo de perderlo. Puedo vivir 50 años en un país extranjero, lo que me formatearon, o sea, formatearon mi mente, porque la cultura es una programación mental. Eso no se cambia, pero puedo enriquecer mi cultura de origen de elementos culturales que vienen de distintos países. Y eso me permite tener una visión más amplia del mundo. O sea, tengo mi visión, yo soy francés, así que pues franco-francesa, pero viviendo en México amplío mi percepción del mundo. Así que eso quiere decir que amplío mi capacidad de adaptación, porque puedo jugar sobre más valores que los que me inculcaron desde el principio. Así que absorbé forzosamente 20 años en México, absorbé valores mexicanos,
comportamiento mexicano, es decir, me mexicanicé. Los que van a irse a Japón se van a japonizar, los que van a Alemania se van a germanizar, pero quedándose lo que son, su cultura de inicio, y van a absorber elementos del país que escogieron. Ahora, lo que les quiero compartir es que hay varios niveles de adaptación y no vamos a poder adaptarnos a todo. Pudiéramos adaptarnos 100% a todo, pues el que se va a Japón se vuelve japonés. Pero se puede japonizar, pero jamás será japonés. Yo jamás seré mexicano al 100%. Quizás de corazón soy mexicano, tengo cierto comportamiento mexicano después de tantos años, pero mi cultura francesa, por ejemplo, nosotros franceses nos quejamos todo el tiempo, me sigo quejando todo el tiempo después de 20 años de México. O sea, hay cosas que no se van, o sea, tu esencia ya está. Vienes a enriquecer tu esencia de esos elementos culturales de los países en los cuales vives. Eso es la aculturación, pero no es a costa de tu cultura de origen. Ahora, lo que hay que entender en el proceso de adaptación, el primer punto es que hay elementos culturales sobre los cuales nos vamos a adaptar, o sea, elementos culturales del país de adopción, del país de expatriación, hay elementos culturales sobre los cuales que vamos a absorber sin darnos cuenta, de manera totalmente inconsciente. O sea, nos vamos, en mi caso, por ejemplo, me mexicanicé sobre algunos puntos sin darme cuenta. Me doy cuenta que me mexicanicé sobre esos puntos inconscientes cuando voy a Francia. Y cuando voy a Francia me doy cuenta que ya no soy francés al 100%. Hay ciertas situaciones donde todo el mundo reacciona de la misma manera porque comparten la misma cultura francesa, en ese caso. Y yo siento que, pues no, ya no, quizás antes hubiera reaccionado de la misma manera que todo el mundo, que el promedio, pero ya no, porque tengo elementos culturales mexicanos que me hacen reaccionar de otra manera. Pero eso me doy cuenta de eso cuando regreso a mi país. Cuando estoy en México no me doy cuenta. Estoy sobre esos puntos, estoy en la norma mexicana. Lo que no dije antes de explicar todo eso es que para todos los seres humanos, de donde vengamos, nuestras culturas respectivas son inconscientes al 90%, más o menos. Es un promedio. Estamos en ciencias humanas, no son ciencias exactas, pero la cultura es como un iceberg, ¿ok? Y sabemos que del iceberg pues hay entre 10 y 20% de la masa del iceberg que es visible, que está por encima del agua, y la masa enorme del iceberg está debajo del agua y esa no la vemos. Las culturas funcionan igual, o sea, entre el 80 y 90% de nuestras culturas respectivas son inconscientes. Así que hay muchas cosas, diciendo eso estoy diciendo que para todos nosotros hacemos el 80-90% de lo que hacemos lo hacemos de manera inconsciente. Jamás pensamos en nuestra manera de mirar, pero nuestra manera de mirar, por ejemplo, es cultural. No jamás pensamos en nuestro tono de voz, pero nuestro tono de voz puede ser agresivo en otro país. Los europeos tienen un tono de voz fuerte, ¿no? Los españoles, los alemanes, los franceses tienen un tono de voz fuerte, pero jamás pensamos en nuestro tono de voz. Jamás nos decimos, jamás ni pensamos. Pero cuando estamos en una relación intercultural, es decir, con una persona de otra cultura, es ahí donde se generan los choques culturales. Y el que tengo enfrente puede interpretar mi tono de voz como el tono de voz de alguien que está enojado. Y no estoy enojado. Así que, y así detalles hay miles. O sea, podemos chocar, podemos molestar sin querer y sin darnos cuenta. ¿Ok? Así que ese es el primer punto. Y en términos de adaptación cultural, como les decía, el primer punto es que me voy a absorber normas, valores, códigos culturales del país en el cual estoy sin darme cuenta. Los voy a absorber y no me doy cuenta. Ahora voy en mi país de vacaciones, regreso a mi país de origen y ahí sí voy a percibir que ya no estoy al 100% en congruencia con los demás. ¿Ok?
Ese es el primer punto. El segundo punto es que hay elementos culturales que voy a absorber de manera totalmente consciente, es decir, que lo voy a decidir. Voy a decidir, yo francés, nosotros franceses somos en general más fríos que los latinos, pero y estoy en México, la gente es muy cálida en México y eso me agrada y puedo decidir de, oye, me agrada ese rasgo cultural de los mexicanos, quiero ser como ellos o más como ellos, quizás jamás seré tan cálido como los mexicanos, pero me puedo mexicanizar y ser un poco más cálido que los demás. Eso quiere decir que, por ejemplo, mando un mail y voy a empezar el mail diciendo, espero que estés muy bien. Y los mails en México así empiezan, los míos así empiezan sistemáticamente, después de decir muy estimado Juan, espero que estés muy bien. Los mails que recibo de Francia son mucho más fríos, van al grano, o sea, no me preguntan si estoy bien o mal. Me dicen buenos días y después necesito que me mandes tal información, sin más. Gracias, a la próxima y ya. Así que yo ya no escribo así, por ejemplo, porque se me hace muy frío, un poco rudo, ¿no? Ahí en eso sí me mexicanicé, pero tengo, o sea, que forzarme ahora, cuando escribo un mail, de no hacerlo demasiado a la mexicana, porque allá lo van a percibir como, oye, o sea, no, o sea, me hace perder tiempo, tengo que leer mucho para llegar a la pregunta que quiere, ¿no? Así que bueno, en eso, así que primero hay elementos sobre los cuales nos vamos, elementos culturales sobre los cuales nos vamos a adaptar de manera totalmente inconsciente, y es el primer punto. Segundo punto es que hay otros elementos culturales sobre los cuales voy a decidir. Estoy consciente de la diferencia entre ellos y yo, y esa diferencia me puede molestar un poco porque me veo mal, porque soy demasiado frío, en ese caso del ejemplo que di, y voy a decidir de esforzarme a ser un poco más cálido, ¿no? Ese es el otro punto. El tercer punto es que hay elementos culturales sobre los cuales no puedo adaptarme. Y no puedo porque, por ejemplo, son elementos que van al opuesto de mis valores o de mis creencias o de mi educación. Así que, por ejemplo, voy a hacer una generalización, no es cierto al 100%, pero podría decir los latinos son impuntuales. Y en México, pues llegar tarde no es tan problemático como en Alemania, por ejemplo, ¿no? Los latinos que están en Alemania ahí van a tener que esforzarse de llegar a la hora, porque si no, jamás van a encontrar un trabajo, van a perder mucha credibilidad, porque en Alemania, como en los países europeos, el tiempo está ligado, está conectado con el respeto. Llegar tarde es falta de respeto. En América Latina, aun si les pregunto si el tiempo está ligado al respeto, estoy seguro que todos me van a decir que sí, porque, bueno, yo doy conferencias, doy clases sobre esos temas y cada vez hago la pregunta, para ustedes el llegar tarde es falta de respeto, y sistemáticamente todo el mundo me dice que sí. Y entonces ahí les pregunto, pero entonces, si para ustedes es una falta de respeto, ¿por qué llegan tarde? Y en realidad no es una falta de respeto. Así que bueno, haré otro video sobre la administración del tiempo, las distintas maneras de relacionarse con el tiempo, y hay dos maneras en el mundo de percepción del tiempo distintas. Así que hay países donde sí, el tiempo vale oro, y llegar tarde es hacerme perder tiempo, y lo más valioso que tengo en mi vida es el tiempo, es mi tiempo. Así que eso es un ejemplo, ¿no? Pero el punto es que hay elementos culturales sobre los cuales no puedo adaptarme porque están demasiado lejos de mis creencias, de mis valores, de mi comportamiento, de mi educación, de lo que en mis creencias, lo que yo pienso que es buena educación o mala educación. Es decir, que llegar tarde en Europa es mala educación, pero no es mala educación aquí en América Latina y en México en particular. No es cierto que es
falta de respeto, porque cada vez que me dicen, pues sí, es una falta de respeto, entonces les digo, pero ustedes fueron bien educados, son personas de buenas familias, fueron bien educados, entonces explíquenme por qué sí llegan tarde, porque sí llegan tarde, no de manera sistemática, no todo el mundo, porque hay latinos muy cuadrados también, a los chilenos, eso no se aplica a los chilenos, por ejemplo, o a los argentinos, pero a los mexicanos, a los colombianos, a los peruanos, sí, o sea, el tiempo es más flexible, hay un tiempo muy rígido y hay un tiempo más flexible. Así que si llegan tarde es porque no, en realidad no es un problema. Es decir, el que los esperó no esperó, hizo otra cosa y lo agarran cuando lo toman cuando lleguen, ¿no? Pero bueno, regreso a mi punto, hay elementos culturales sobre los cuales no puedo adaptarme. Por eso jamás seré mexicano al 100%. Yo no sé llegar tarde. No me programaron para llegar tarde. Aún viviendo en la Ciudad de México con mucho tráfico, es una ciudad, somos 25 millones, hay 9 millones de autos, o sea, hay un tráfico tremendo, pues yo llego a la hora a mis citas, ¿ok? Sí se puede, pero me voy temprano, tomo en cuenta el entorno y el tiempo que voy a estar en la carretera, ¿ok? Así que eso es, no puedo, o sea, quisiera, aún si, o sea, yo no llego no llego a llegar tarde a una cita, o sea, es casi, o pasó algo, un camión se revolcó en la carretera, bloqueó todo, bueno, ahí eso es distinto, pero si no, estoy siempre a la hora a mis citas. Ese es el tercer punto, los elementos sobre los cuales no puedo adaptarme. Y el cuarto y último punto son los elementos culturales sobre los cuales no quiero adaptarme. Porque también por las mismas razones, la parte negativa de no puedo o no quiero es, no, para mí eso no se hace. O sea, me vería mal si lo haría. Quizás aquí lo hacen. Por ejemplo, la relación al ruido. El ruido es cultural también. Hay países muy tolerantes con el ruido. Hay países que no lo son. Yo vengo de un país, Francia, donde no hay tolerancia al ruido. Así que aquí llega un nuevo vecino y pone su música, o sea, no toma en cuenta que hay quizás otras personas alrededor, pero en general el ruido todo el mundo lo tolera, así que puedo poner mi música fuerte, los demás no es un problema para ellos. Para un francés sí lo es, para un alemán sí lo es, para los de Europa del Norte sí lo es, pero aquí la gente tiene tolerancia al ruido porque son países ruidosos, más ruidosos que los países de Europa, y hablo de Europa desde Francia hacia el norte, ¿no? Porque España es un país muy ruidoso, Italia también, pero ya son países más latinos. Así que, bueno, ellos tienen una tolerancia al ruido mucho más grande que los franceses, que no tienen ni una. Así que todo eso para decir que hay esos elementos culturales sobre los cuales no quiero porque no me conviene, porque igual, o sea, son demasiado lejos de mis creencias, de mis valores, de voy a molestar a los demás, como no, me veo mal si molesto a los demás, si pongo mi música fuerte. Así que eso hace que jamás, en mi caso personal, jamás seré mexicano al 100%, porque no podemos, lo que deben, en conclusión de ese video, es que no podemos adaptarnos a todo al 100%. Es imposible en ningún país. Porque si no seríamos mexicanos, o sea, seríamos locales al 100% y no es no se puede. Aún si quiero ser mexicano, no lo será al 100%. Pero todos, y ese es el reto de ir a vivir en otro país, los que deciden ir a vivir a México, pues es mexicanizarse. Los que quieren ir a vivir en Alemania van a tener que germanizarse. Los que van a vivir a Japón van a tener que japonizarse. Y ese es el esfuerzo de adaptación que tendremos que hacer. Pero bueno, tomar en cuenta que no nos podemos adaptar a todo, es imposible. ¿Okay? Jamás olvidamos de dónde venimos y nuestra programación mental, cultural, se queda de por vida. La podemos enriquecer de muchos elementos que vienen de afuera.
Ok, bueno, pues espero que esos puntos los van a ayudar a reflexionar sobre su futura o nueva experiencia en un país extranjero y pues los invito de nuevo a suscribirse al canal. No olviden de hacerlo y de dar clic en la campanita, así podrán recibir las notificaciones de los próximos videos. Muchas gracias a ustedes, espero que ese video les sirviera y bueno, seguimos en contacto, la semana próxima viene otro tema muy interesante. Que tengan una buena semana, bye.